Bienvenidos a Podcast and Business desde Boston, Estados Unidos. En este episodio tengo como invitados a Carolina Amador Carrascal y a Mateo Cervels. El día de hoy conversaremos acerca de los retos y los logros que enfrentan las corporaciones con los trabajadores miembros de la comunidad LGTBQ. Y les doy la bienvenida. Mateo, Carolina, ¿cómo están? Hola Juan Carlos, muy bien, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí, de compartir con ustedes, de tener una charla amena y con muchas historias para compartirles. Mateo, ¿qué tal? Pues muy bien, comparte el mismo sentimiento. Es un gusto estar de vuelta aquí a este podcast. Muchas gracias. Quería comenzar esta conversación. Es un tema bastante interesante. En su opinión personal, ¿qué retos enfrentan las organizaciones en pro de ser mucho más inclusivas con los miembros de la comunidad LG? Yo puedo empezar. Va. Claro, dale. Bueno, pues, o sea, yo pienso que en temas de, primero, organizaciones globales, ¿cierto? Corporaciones globales que tienen sus empresas en diferentes mercados de diferentes culturas. O sea, en ese Ujú, contexto, y hablando de los cimientos que estas organizaciones deben tener o por lo menos empezar a construir precisamente para lograr estos progresos significativos, me parece que hay dos puntos claves. El primero es la educación en el tema de inclusión y diversidad, y es ujú, educación básica, o sea, establecer conceptos básicos y realidades en todos estos mercados donde operan las organizaciones. Y el ujú. segundo elemento es llevar la educación a la práctica dentro de la misión, la visión y la cultura de cada empresa. Qué interesante. Mateo, ¿cuál sería tu punto adicional o algo que quieras reforzar lo que Carolina menciona? Sí, bueno, concuerdo con todo lo que ha dicho Carolina. Simplemente agregaría en términos más generales, digamos, que el 2020 fue un año duro para todos. Y bueno, en Estados Unidos específicamente, que hubo las protestas masivas con la muerte de George Floyd, que despertó mucho sentimiento, bueno, sobre racismo, pero también temas de diversidad e inclusión en las empresas. Y si pensamos también que nosotros en Estados Unidos hay un problema, pero en Latinoamérica también el tema de raza y el tema de inclusión es un gran reto. Y a veces, bueno, los medios internacionales se enfocan mucho en lo que está sucediendo en Estados Unidos o en Europa, y Latinoamérica siempre tiene como el foco de, bueno, el narcotraficante, la droga, la pobreza, no sé qué, no sé cuánto, pero dentro de la prensa local se habla mucho de los derechos LGBTQ en la región, en los países, y también la igualdad. Y entonces es importante que las empresas, como ha dicho Carolina, tengan un entrenamiento de cómo es la inclusión y diversidad, porque a veces en las empresas y sobre todo en la alta gerencia, Ujú, que lo que sucede aquí en Estados Unidos sucede en América Latina también, que suele ser más hombres, suele ser más en contexto de Latinoamérica, más hombres de descendencia europea. ujú. Y entonces se ven todos y se parecen todos iguales, y empieza por ahí y también por todos los equipos y todos los miembros de la empresa. ¿Cómo es la diversidad? ¿Cómo se expande las fuentes de buscar talento para crear un entorno más inclusivo, digamos? Porque si tú eres de un cierto nivel socioeconómico, de una cierta comunidad, una cierta escuela, universidad, entonces vas contratando los empleados de tu mismo círculo. Entonces, aunque todos se ven, se parecen, se piensan iguales, entonces, pero no hay otras perspectivas diversas, Ujú. ponele. Y creo que es un reto que se va cambiando poco a poco en la región, pero hay mucho, en mi opinión, mucho trabajo por recorrer aún. Claro, no, qué interesante. Cuando yo conocí a Carolina, ¿te acuerdas cuando nos conocimos personalmente aquí en Boston para entrevistarte tiempo atrás en Philips? Sí, claro. Y yo te pregunté abiertamente, ¿y cómo está? ¿Y tienes esposo? Y tú me dijiste, no, yo tengo esposa. Ok, seguimos con la conversación normal, como debe de ser. ¿Por qué traigo esta pregunta? Porque yo estuve investigando en McKinsey un reporte y mencionaban que a veces existen como microagresiones y que también el problema es que el empleado tiene que estar, vamos a decir,
came out todo el momento con clientes, con un nuevo empleado, con un nuevo, vamos a decir, lead, o cuando va de viaje a un evento, tiene que estar constantemente evitando microagresiones. Entonces, mi pregunta es, primero, ¿existen las microagresiones? Sí existen contra los empleados LGBT. ¿Cómo enfrentarlas? Ustedes dos que trabajan en empresas grandes. Pues Carolina. sí, o sea, pues, o sea, yo en este tema me parece que está claro que sí existen y Ujú. existen de todas las formas, colores y sabores, por decir así, y van a seguir existiendo. Hasta el punto, o sea, siendo realistas, el ejemplo que acabas de hacer cuando nos conocimos, esa es considerada, digamos, una microagresión muy común, que es asumir que porque yo soy mujer, entonces mi pareja es un hombre y preguntarme por mi novio o por mi novia. Como ese es el ejemplo para mí clásico de mi experiencia y es algo que no va a salir de mi vida ni de mi realidad. Y la parte de cómo enfrentarlo es honorándolo, o sea, tomándolo personalmente y liderándolo por ejemplo o con ejemplo, por decir así. ¿Cuál es el ejemplo? Que si en algún momento de mi vida a mí eso me incomodó y me retractó a que no compartiera que tengo una esposa, pues de ahora en adelante lo que voy a hacer es usar un lenguaje neutro para que las personas usen un lenguaje neutro hacia mí y no asuman directamente que yo tengo esposo. Entonces, por No, ejemplo, mira. si yo tengo un nuevo compañero o compañera en el trabajo, es preguntarle qué vas a hacer este fin de semana con tu pareja o qué hiciste con tu pareja, en vez de preguntarle qué hiciste con tu novio, novia, esposo o esposa. Mateo, tu punto de vista. Sí, bueno, eso me gustó lo que mencionó Carolina sobre lo de utilizar pareja, porque yo también caigo en ese ritmo también de utilizar esa palabra para la gente que, bueno, que conozco, pero no conozco súper bien si tiene, bueno, si tiene novio, esposo, esposa, etcétera. Sí, o sea, en mi caso, que, bueno, me dedico mucho al trabajo en Latinoamérica, pero también antes trabajé en el Oriente Medio. Entonces ahí es más, tenía que ser más cuidadoso porque si un cliente se enteró, o sea, y si estuviera yo ahí, me podría meter en la cárcel simplemente por el hecho, aunque sea yo extranjero, es un riesgo que se corra. Y que bueno, entonces en el pasado era más cuidadoso de lo que decía, pero hoy, o sea, hoy en día ya yo soy más cómodo con la sexualidad, o sea, llevo casi más de la mitad de mi vida abiertamente como miembro de la comunidad, pero sí, las microagresiones existen, igual en ciudades muy cosmopolitas, y que es, a veces uno no sabe, y lo que yo veo donde yo trabajo, que somos súper abiertos, somos todos respetan a los demás, pero si hay un nuevo compañero, una nueva compañera, y bueno, nadie sabe, y bueno, no es un tema que surja al principio, pero bueno, nosotros, cuando estamos hablando, es que simplemente sale. O sea, ¿qué vas a hacer este fin de? Ah, bueno, mi esposa y yo, si es una mujer, mi esposa y yo vamos a salir a ver a no sé qué. Y si es un chico, mi novio, mi esposo, vamos a hacer esto. Y ahí yo como parte de esta comunidad digo, tú eres, qué bien. Sí, no sabías, o sea, no adivinabas, o sea, no, ni idea. Y a veces igual, hoy en día llevo 4 años en la misma empresa y a veces alguien, eso, nada más dicen eso, digo, ¿en serio? Entonces nosotros en el Slack, oye, ¿sabías eso? Que es Mira tú. parte, que es colega y que, y bueno, bueno, es como, es un tema, pero es un tema y que nadie no se sabe cómo reaccionar, porque para mí personalmente a mí me da igual, o sea, Sí, yo sé. con quién estés, o sea, no es o sea, a mí me da igual. Claro, Em, pero pero pensando en contexto, otro contexto, creo que es parte de la empresa. Si la empresa exacto. fomenta un entorno más inclusivo, entonces la gente se siente más cómodo para que surjan estas charlitas y estos comentarios sin tener que temer, si me van a despedir por ser abierto, Ujú. o sea, si me van a castigar, si me van a quitar quizá una promoción. Em, que yo me siento afortunado de formar parte de una empresa así.
exacto. Pero muchas empresas que simplemente por falta de educación o por falta de entrenamiento, por falta de sus micro prejuicios, Ujú. a veces salen, a veces puede resultar em, en despidos o en agresiones entre colegas, entre equipos, em, pero sí, sí existen, sin duda alguna. Yo creo que todo parte de la cabeza, ¿no? De los CEO, de los líderes, de cómo ir implementando poco a poco si encuentran este tipo de situaciones. Yo leí nuevamente en McKinsey que mucha gente para evitar, por eso Carolina optó por decir el artículo, el neutral. Mucha gente, por ejemplo, a la hora que aplica en los currículos, en el resumen, ponen miembro de la comunidad LGTB o advocate, entonces, o ponen en los escritorios una foto con su pareja, según sea el caso. Entonces ya evitan esas microagresiones. Teo habló algo interesante de cómo las empresas van progresando y también las posiciones. ¿Existe todavía un gap para ocupar posiciones de jerarquía en las organizaciones por parte de los empleados LG de la comunidad, así también como obviamente de aquellos de la raza negra? ¿A qué creen que se deba esto? Los pregunto porque ustedes dos son exitosísimos. A Mateo lo acaban de ceder como director, creo, para Latinoamérica, Mateo, si no me equivoco. Y Carolina te acaban de poner como líder para manejo de innovación en una empresa tan grande como la que trabajas. Entonces, ustedes, yo veo que han salido adelante y son extremadamente inteligentes y capos, pero todavía existe un gap para ocupar posiciones de jerarquía. ¿A qué creen que se deban esto dentro de las corporaciones? Para mí la razón principal es visibilidad. Y no es solamente, pues, de la comunidad LGBT, sino de todas las minorías. Es esa falta de líderes que representen allá arriba, y falta de que se vuelven modelos a seguir, ¿cierto? Pero siempre hay un momento donde se empieza, que ni siquiera hay arriba una persona, latina, mujer o LGBT. Entonces, lo importante ahí es que tengamos mentores o sponsors que estén ahí arriba, en esas posiciones tan altas, que estén dispuestos a participar activamente en desarrollar a lo que serían los futuros líderes de las comunidades de minoría. Cuando yo empecé en mi empresa, donde estoy en la actualidad, yo estaba pues recién salida del closet, y para mí fue muy difícil ese proceso de abrirme, y el tema de las, digamos, microagresiones en ese contexto, pues fue duro, porque, digamos, yo llegaba el lunes y todo el mundo hablando, no, estuve con mi familia, no sé qué, y yo contaba, yo estuve con mi esposa conociendo Boston, y la mayoría de la gente no sabía cómo seguir la conversación. Entonces, se siente un poquito como de discriminación. Pero la clave es, como lo dije al principio, es tomar eso por adelante. Como dicen en Latinoamérica, tomar el toro por las astas. Mateo, ¿tú qué opinas de este gap que todavía existe para ocupar, por ejemplo, posiciones como CDO? Bueno, la visibilidad es clave y eso creo que es parte de la empresa de promover, por ejemplo, si le dieron un ascenso a alguien de la comunidad o que esté abiertamente, pero de la comunidad o de una minoría, darle visibilidad. Puede ser unas charlas internas, darle visibilidad en como los eventos externos, porque nosotros los profesionales que vamos a los eventos, si vemos también a esta gente en público, si vemos a esta gente en charlas o en redes o en la prensa, entonces le da más visibilidad a la persona. También charlas, o sea, nosotros obviamente tenemos un canal en Slack para bueno, los empleados de la comunidad y también tenemos charlas. Cada mes es una charla de algo distinto. Durante junio, para el mes de orgullo, tenemos una charla con los empleados de todos los estratos, que desde los altos, de los que ocupan altos cargos y quizá los pasantes. Tenemos charlas de experiencias, conversaciones, siempre hay un tema en particular. El año pasado fue como cómo ser padres gay o padres del LGBTQ dentro de la comunidad, y eso fue el tema del año pasado. También para el mes de la hispanidad, en octubre, también para aprovechar de los empleados latinos, para este mes Black History Month, que tenemos también gente para hablar de su experiencia. Y eso es fundamental, pero también creando vínculos entre empleados y apoyándose
y apoyándonos entre nosotros y también como colegas. Y creo que también es parte a lo básico. Cuando estás buscando talento, digamos, abrir los canales, por ejemplo, hay asociaciones profesionales, por ejemplo, yo soy parte de una asociación de profesionales de marketers gay en Nueva York. Si alguien está buscando una persona para una vacante de marketing, quizás director de marketing, vicepresidente de marketing, que sea, entonces hay otras asociaciones que uno puede buscar para buscar talento. Y en Latinoamérica, claro, o sea, no hay tantas asociaciones, pero también existen. Es nada más crear como un alcance a la comunidad para crear estos nuevos vínculos para poder diversificar tu empresa y crear un lugar más inclusivo. Exacto, eso es interesante. Ahora, hay dos situaciones. El presidente Biden acaba de firmar una acción acerca de los derechos de las minorías, en este caso también de la comunidad LGTB, acerca del trabajo, del derecho al trabajo, del respeto de la opción, etcétera. Vamos a ser un poco directos. Muchas personas a veces sacan ventaja de ciertas circunstancias. Y hablemos de productividad. Si a Mateo no con vamos a decir, con las expectativas del trabajo y se le pide dar un paso al costado o a Carolina, ¿cómo evitar que un empleado LGTBQ se tome eso como que tú lo estás votando o promoviendo por ser de esa opción sexual? ¿Cómo manejar ese tema? Carolina me dijo, muchas veces es cierto, como en todos lados, pero muchas veces también no nos dan herramientas. Carolina, tu punto de vista. Sí, o sea, yo pienso que aquí la clave es que desde el principio esté una clara definición de las expectativas y de las medidas de los indicadores Ujú, de productividad para los empleados y entender estas definiciones, cómo se evalúan, ¿cierto? En el sentido de ujú, la productividad, comparadas con lo de los objetivos de la empresa y los objetivos del ujú. departamento. Cuando todo eso está claro, ¿cierto? Eso es una herramienta, definir esos puntos claves. Cuando eso está Ok. claro, me parece que ahí no hay cabida a que un empleado, sin importar el grupo de que pertenece, tenga la opción de tomar ventaja. Ujú. Interesante ese punto de vista, sí, sobre todo porque hay mucha gente que, vamos a decir, utiliza ciertas cosas para victimizarse, y lo cual no es cierto, porque hay gente exitosísima como ustedes dos que salen adelante sin ningún problema. Tu punto de vista, Mateo. Sí, bueno, todo lo que ha dicho Carolina, pero nada más agregaría que crear como pequeñas reuniones más frecuentes. Quizás, por ejemplo, yo tengo una reunión con mi gerente cada mes, una vez cada mes. Ok. Entonces es un momento para hablar bueno, de lo que sea, de progreso, inquietudes, bueno, de lo que sea. Entonces, cuando uno crea, por ejemplo, si tú tienes un empleado problemático, pues digamos, pero cuando uno tiene esos pequeños check-ins o esas pequeñas reuniones más frecuentes, entonces crea un entorno para poder hablar sobre bueno, si hay un problema, crea un espacio para poder hablar de dicho problema y los caminos y los pasos que uno que tiene que hacer para resolver y mejorar. Y eso creo que evita las situaciones en las que un jefe o sea, Ujú. tenga problemas con un empleado, porque será basado digamos, el performance de cada empleado, y hay como un reporte, digamos, si es un empleado problemático, que hay un informe, esto fue la conversación, esto es el problema, estos son los pasos para resolver dicho problema, y entonces no se Claro, hace algo basado en su sexualidad o en tu raza, en tu origen, tu religión, que sea, es nada más, esto es el problema nada más como tú como empleado. Y el rol del gerente o del gerente del equipo es darle al empleado las herramientas para poder prosperar. Y entonces es como doble espada. ujú, Entonces sí hay que claro, identificar cuáles son los problemas, pero los que están en una posición de poder, de manejar un equipo, tienen que darle a sus empleados de igual manera todas las herramientas para que prosperen. claro. No interesando, como mencionaba Carolina, no matter what, no interesa de dónde provengas. Ahora, los dos tienen experiencia con Latinoamérica. Vamos a extrapolar un poco sus experiencias de aquí para con Latinoamérica. Latinoamérica es una región muy, muy machista, muy, muy, vamos a decir, conservadora, extremadamente conservadora. ¿Cómo poder ir aplicando todos esos procesos
en Latinoamérica, Carolina, desde tu punto de vista? Sí, o sea, yo vuelvo a lo básico. Para mí lo básico es la educación, el tema de la educación y de tener claridad de esos conceptos básicos y realidades. Yo por lo menos, yo no, hace 3 años no tenía claridad de las diferencias que hay entre sexualidad, orientación sexual, identidad de género, eh, expresión de género. Tampoco tenía mucho conocimiento sobre qué países, en este caso Latinoamérica, cuentan con protección a la orientación sexual versus países que tienen protección a la identidad de género versus países donde no hay protección y es legal discriminar. Desde que no se tengan esos conceptos básicos y realidades, me parece que es difícil avanzar en el tema. Mateo, ¿tú qué opinas de Latinoamérica? Sí, bueno, desafortunadamente Latinoamérica sí es, como bien decías, es una región bien machista que, bueno, por suerte las mujeres van luchando, ocupando puestos de alta gerencia, que me encanta ver, también gente de color y gente de la comunidad, pero creo que lo que sucede a veces, o sea, nada más estoy hablando en términos generales, no de todos, pero que a veces que hoy en día, por desgracia, que quizá hay gente en altos cargos que son parte de la comunidad, pero no se sientan cómodos por las razones que nombramos durante la charla para ser, para ser abiertamente gay dentro de la empresa. Y quizás los hay y no los Ujú, conocemos exacto. simplemente por el hecho de que no son... no están abiertos a todos. Y entonces, porque nada más internalizan se repriman entre sí, entonces no se salen del closet por miedo a ser juzgado, de perder ese alto cargo que sea. Pero creo que van, bueno, dentro de las grandes ciudades, o sea, me llega a la mente Buenos Aires, San Pablo en Brasil, DF en México, Bogotá también, que hay más que todo el mundo está hablando más de estos temas y que las empresas están mirando hacia estos temas y tomándolos en serio y hasta ciertos que van incorporando esos mensajes de diversidad e inclusión dentro de su mensaje, dentro de los mensajes que ponen en su sitio web al público para decir, mira, somos una empresa inclusiva y estas son las iniciativas que nosotros hemos hecho para poder crear dicho entorno inclusivo. También patrocinando, o sea, es muy cliché, pero patrocinando un desfile gay, o sea, un desfile de orgullo. Me llega a la mente una flota que hizo Mercado Libre en Ciudad de México, también en otros países, y que las empresas, claro, o sea, a mí tengo mis propios sentimientos sobre eso de patrocinar durante el desfile de orgullo, me parece a mí muy corporativo, pero a pesar de esto, creo que es bueno nada más involucrarte, aunque sea muy corporativo de branding y marketing, pero también están las empresas ahí dándose cuenta de este tema, de la comunidad, y aunque sea un mes nada más, un mes es algo mejor que nada y está reprimido en el closet. Es un progreso, un paso adelante, pero claro, podemos seguir mejorando. Estamos llegando al final del episodio. No sé si ustedes tienen algunas palabras finales. Yo estuve revisando muchos reportes de empresas grandes. Dicen que el empleado junior es el que tiene mucha más facilidad para para salir y decir, mencionar abiertamente su opción. Al empleado, como lo mencionaba Mateo, el empleado, vamos a ser senior, tiene mayor dificultad. Y hay estudios que demuestran que el hombre sale mucho más fácil abiertamente en los trabajos que la mujer. Entonces, yo quería para ya redondearla y terminar la conversación, sus pensamientos finales, qué sugerencia ustedes le darían de repente a un empleado nuevo que ingresa y que tiene esta situación, por demás incómoda, porque el reporte de McKinsey menciona que las personas, o mujer o hombre, tienen que todo el momento estar saliendo del closet con los clientes, y eso no es justo, porque es estresante y afecta a la productividad, aunque no lo crean. Entonces yo quería sus pensamientos finales. Carolina, Mateo, no sé con quién se anima. Sí, perfecto. Yo puedo comentar para empezar. O sea, la recomendación es apoyarse, o sea, apoyarnos todos, siempre buscar el grupo LGBT de la empresa y empezar a hacer esas conexiones para entender la cultura organizacional y entender las herramientas que están disponibles. El otro punto que salió en la conversación que me parece maravilloso y yo lo he aplicado es usar señales.
usar, digamos, yo la manilla de mi reloj la tengo con la bandera LGBT, o tengo un pin, o tengo una foto, bueno, tenía en mi escritorio, tengo en el LinkedIn, exacto, en mi profile, tengo la bandera. Esas señales que ya se hace tan obvio que ya no tienes que salir del closet cada vez que hablas porque ya lo comunicaste. Y Mateo, ¿tú qué consejo darías o cuáles serían tus últimas palabras? Sí, bueno, o sea, yo sé que no todo el mundo tiene el lujo de poder elegir la empresa en la que trabaja, pero digo, si uno está buscando, creo que es importante encontrar una empresa que represente tus valores, Exacto, que, que bueno, quizá por alguna situación económica, tener que entrar a una empresa, bueno, pasa a mucha gente, pero si tienes el lujo, busca una empresa, investiga bien o pregunta durante el proceso de entrevista cuáles son cuáles son los recursos para la inclusión y diversidad, cómo ustedes como empresa se están diversificando, porque y ahí ayuda a las personas que están haciendo la entrevista a pensar en la empresa misma claro, para poder decir, mira, esto es lo que estamos haciendo. Pero como ha dicho Carolina, formar grupo con la gente y si hay algo injusto, demandar, o sea, exigir esa representación, esa igualdad y esa justicia si alguien claro, le ¿verdad? está tratando mal, si alguien fue, por ejemplo, despedido o discriminado por ser parte de la comunidad LGBTQ, porque hay más fuerza con los números que uno solito. Entonces, nosotros con fuerza y números de comunidad se puede ir avanzando. Y, no tengas miedo, porque, o sea, yo a veces, mira, si alguien me discrimina, o sea, claro, duele, pero yo tengo mi grupo de gente que me quiere, tengo mis colegas que me apoyan, y si alguien es así, o sea, y no representa mis valores y eres así de cerrado, no quiero que ni formas parte de mi vida. Honestamente, te voy educando como para decir, mira, así puedes ser más inclusivo y abrir tu mente Correcto. un poco sobre otra perspectiva, pero es que a fin de cuentas, o sea, uno tiene que ser sí mismo, sentirse cómodo en el trabajo, pasar más tiempo en el trabajo que en cualquier otro lugar y es importante formar estos vínculos y si uno llega, si alguien joven está escuchando esto y eres un empleado junior, eventualmente con el pasar del tiempo vas a ir ascendiendo y nada más pensar que tú eres un agente de cambio. Todos somos agentes de cambio, pero nosotros que somos parte de la minoría somos aún más agentes de cambio. Yo lo veo como una tarea adicional al cargo, porque nosotros en cargos altos tenemos que estar hablando en podcasts como esto, hablando de estos temas, aumentar la visibilidad de nosotros dentro de la comunidad para otra comunidad, porque tú tienes una comunidad de gente de negocio bueno, en una audiencia hispana y también una audiencia latinoamericana. Entonces, conversaciones así ayudan a quitar los prejuicios y pensar de otra manera positiva, diría yo. Oh, genial. Esos aportes, como tú bien dices, hay que tener un poco también de predisposición y estar abierto a los cambios. Quería agradecerles a ambos. No sé si ustedes quieren compartir dónde los pueden encontrar en LinkedIn, Mateo, Carolina, siéntanse libre. Para los oyentes, esta conversación ha sido netamente de dos profesionales bajo sus experiencias en las empresas donde trabajan. Por respeto a las empresas y las políticas de las empresas no han sido mencionadas en este episodio, pero yo quería invitarlos a que compartan dónde los pueden contactar. Si es que de repente algún colega está interesado de repente en una mentoría, etcétera. Carolina. Claro que sí, yo estoy disponible en LinkedIn. Mi nombre es Carolina Amador Carrascal y como el usuario es Caro Hamaca. Siempre estoy abierta a que me escriban, respondo lo que necesiten, apoyo, mentorías, charlar, escuchar mi experiencia, escríbame y ahí estaré. Genial. Mateo. Bueno, yo vivo en LinkedIn 24/7, así que me pueden encontrar en LinkedIn. O sea, por el sitio web mío también, mateocervel.com, pero LinkedIn es la mejor forma. Y bueno, algo aparte, Juan Carlos, nomás, si quieres incluir, o sea, en mi caso, o sea, si quieres incluir el nombre de la empresa, o sea, no tengo problema porque estoy muy orgulloso de la empresa, del apoyo que recibo y que es nada más, o sea, tenemos un equipo de talento y recursos humanos
que van haciendo mucho esfuerzo para aumentar la inclusión y diversidad. Así que a mí no tengo problema. Genial. Y Marketer es una empresa genial en lo que, en lo que es la data. De verdad, es una de mis grandes fuentes. Muchachos, gracias por su tiempo. No, excelente experiencia. Gracias a ti por crear estos espacios que son tan importantes. Sí, no, gracias a ti. Es, como he dicho yo, es una oportunidad genial y me siento honrado de poder participar en este podcast porque ya es hora de que hablemos de estos temas para el mercado latinoamericano. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.